y ahora tú estás aquí, Dios de inmenso amor, y ahora tú estás aquí, presente entre nosotros, y ahora tú estás aquí, Dios de inmenso amor. Tú has querido hacerte pan y vino para que tengamos vida contigo, y ahora tú estás aquí, presente entre nosotros, y ahora tú estás aquí, Dios de inmenso amor, y ahora tú estás aquí, presente entre nosotros, y ahora tú estás aquí, Dios de inmenso amor. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Noso Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
e imos centrar a nosa oración neste primeiro venres do mes de abril. Neste primeiro venres deste mes que aquí en Galicia se aveciña duro nesta situación de pandemia, nesta ola de dolor que asola o mundo. Señor, presentámosche as nosas maus baleiras. Señor, presentámosche a nosa vida, pobre. E pómonos nas túas maus. Con Carlos de Foucault decimos: pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Pongo mi vida en tus manos. E co Salmo 86 dicimos: hazme caso, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, que se dirige a ti, Señor, porque tú eres bueno e indulgente. Eres misericordioso con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a mi súplica. En el día del peligro te llamo, porque tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor mío, y a honrar tu nombre, y dirán: tú eres grande y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame tu camino, Señor, para que siga tu fidelidad. Haz que mi corazón, sin dividirse, te respete. Te daré gracias
gracias de todo corazón, Señor Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, pues tu amor hacia mí ha sido grande. Tú me sacaste del fondo del abismo. Dios mío, gente orgullosa se ha levantado contra mí. Una banda de insolentes busca mi muerte, sin contar contigo. Pero tú, Señor mío, Dios compasivo y piadoso, paciente, lleno de amor y fiel, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal de tu bondad, que la vean mis adversarios y queden confundidos. Porque tú, Señor, me ayudas y me consuelas. Del Evangelio de Marcos. Naquel día, al hacerse de noche, les dijo: venga, vamos para la orilla de allá. Ellos, dejando a la gente, lo llevaron en la barca donde estaba sentado. Y lo seguían otras barcas. Se formó tal tormenta de viento que las olas caían encima del bote y lo llenaban de agua. Él, mientras tanto, estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Lo fueron a despertar gritándole: Maestro, ¿entonces no te importa que nos ahoguemos? Entonces él, despertando, increpó al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y vino una gran tranquilidad. Después les dijo: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? Ellos, llenos de miedo, comentaban entre sí: ¿pero quién será este, que incluso el viento y el mar lo obedecen?
El Evangelio dinos o facerse de noite. O facerse de noite o Señor invítalles a entrar no medio do lago na noite. Que cousa máis ilóxica cando se fai de noite. Navegar cando se fai de noite. Tamén, Señor, hoxe nos chamas a navegar nesta noite. A camiñar contigo nesta noite. E a confiar en ti nesta noite. Chámasnos a ir á beira da lada. É dicir, non quedar na beira de aquí, non acomodarnos, non asentarnos. Chámasnos a entrar no descoñecido. E na noite, no descoñecido, o medo. E hai motivos para ter medo. A barca afundía. O noso mundo afunde, a nosa sociedade. Os nosos modos de relacionarnos, as nosas seguridades, as nosas certezas, as nosas confianzas, os nosos poderes, a nosa economía. Señor, non che preocupa que afoguemos. Sálvanos, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor,
de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. E unímonos con esta oración os que están enfermos nos hospitais, nas súas casas, nas UCIs, sentindo terror, angustia, medo. He pasado, Señor, tantas ansias, tanto miedo, siempre esperando y orando. Y ahora que me han dado el resultado de los análisis, al conocer el diagnóstico, se me ha venido el mundo encima. ¿Por qué me ha ocurrido esto? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué mal he hecho para merecer semejante castigo? Hazme, Señor, descubrir que todo en la vida puede cooperar al bien o al mal. En lugar de buscar el porqué de estas cosas, tú me invitas a aceptar y a vivir esta situación que no puedo cambiar, confiando en que tú, como estuviste también en la cruz, estás ahora conmigo. En este momento podemos pasar por la mente aquellas personas que conocemos, que están enfermas, aquellas personas que conocemos o de oídas o por amigos de amigos, que están ingresados ou que están nas súas casas, sentindo medo que pasará mañá. Cara onde derivarán estes síntomas? Teránme que ingresar? Terei que ir a UCI? Señor, acompáñaos ti, que estiveche tamén no suplicio da cruz. Dalle no medio do seu padecer tranquilidade, conforto, serenidade. E oramos tamén polo persoal sanitario. Con esta oración dos sanitarios, pomos tamén rostro neste momento, seguro que a moita xente que desde persoal de limpeza, distribuidores, conductores de ambulancias, de helicópteros, enfermeiras, auxiliares, administrativos, médicos, xente que ten que xestionar os recursos sanitarios. Sin dúbida todos conocemos a persoas do noso barrio, da nosa casa, da nosa familia. As persoas que traballan nos centros onde hai anciáns, dependentes, que os cuidan durante todo o ano e que viven con terror que entren nas súas casas.
Señor, tú has dicho que el amor más grande es dar la vida por los amigos. Pongo en tus manos a todos los que cuidan de los enfermos, para que descubran en su servicio la oportunidad de encontrar no solo el sufrimiento humano, sino también su propia humanidad. Abre sus ojos para que reconozcan en cada enfermo tu rostro y tu presencia. Abre sus mentes para que sepan valorar cuán única es cada persona con su historia y con su cultura. Abre sus oídos para que acojan con amabilidad las voces que claman ser escuchadas. Protégelas, defiéndelas, para que se vean libres de toda contaminación y puedan ejercer con gozo y confianza su vocación, su ministerio. Abre sus corazones para que ofrezcan esperanza donde hay temor. Inspírales, Señor, para que lleven salud con una sonrisa, una buena palabra, un gesto de afecto. Dales la humildad de reconocer que ellos no son la luz, sino instrumento de tu luz, que no son el amor, sino expresión de tu amor. En mi debilidad me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte, solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad. Me haces fuerte en ti, en mi debilidad. Me haces fuerte en mi debilidad. Me haces fuerte, solo en tu amor. Me haces fuerte, solo en tu vida. En mi debilidad te hace fuerte en mí.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendita sea su santa e inmaculada, bendita sea su encarnación. Bendita sea su gloriosa resurrección. Bendita sea su gloriosa ascensión a los cielos. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queda, Señor, con nosotros.